Muy buenas noches. Sí, claro, una disculpa por hacerlos trabajar horas extras. Esperemos se las reconozcan en sus trabajos. A nosotros no nos lo están reconociendo. ¿Ya estás, Alfredo? Cuando guste, senador. Muchas gracias, muy buenas noches. Nuestro coordinador parlamentario ya ha dado la cara en esta explicación que se ha dado sobre un proceso que ha concluido, sobre un proceso que está consumado y sobre un proceso que es absolutamente legal. En este Parlamento y en cualquiera mandan las mayorías con las reglas que las mayorías se dan. Así se ha electo a la señora Rosario Piedra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y nos duele profundamente que se quiera manchar ese proceso, que se enturbie un proceso que se ha perdido por parte de la oposición y que nosotros hemos construido una mayoría clara y rotunda, porque es la que dice la ley, y clara porque fue sobre 114 cédulas de votación y porque el procedimiento se siguió con absoluta transparencia conforme lo dice la ley a través de los secretarios, de 3 secretarios, 2 de Morena, Primo Doté y Marta Guerrero, y Guadalupe Saldaña, que recibió la urna y que contó los votos y que dio por consumado ese proceso. Al principio de esta queja, al principio de en tratar de enlodar este procedimiento que se perdió, dijeron que el coordinador, en las redes oficiales del Partido Acción Nacional, que el coordinador había votado 2 veces. Ahora ya se desdicen, ya incluso el propio Emilio Álvarez lo ha admitido. Y después ya eran 6 y ahora ya vinieron a comparecer ante ustedes nada más 4 que buscan ahí el liderazgo del grupo parlamentario del PAN. Si quieren encontrar parte de la respuesta a sus cuestionamientos, le digo al PAN que busque en su propia bancada dónde están las respuestas a sus propios cuestionamientos. Si salieron 114 cédulas, que pregunten entre sus filas por qué salieron 114 cédulas. Y sobre 114, las 2/3 partes se cumplieron. No vamos a aceptar ningún calificativo que lastime a nuestro coordinador. Aquí se han afirmado adjetivos lamentables y no vamos a admitir que se manche un procedimiento que ha dado a una mujer como defensora del pueblo, como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos a sus órdenes para cualquier cuestionamiento o pregunta. Buenas noches, senadores. Solamente 2 preguntas. Una, ¿cómo podemos explicar entonces que nosotros vemos imágenes de 114 personas que depositan su voto en la urna, se ve, es público, pero 2 de ellas avisan que depositan el voto de un compañero que no se puede poner de pie? La aritmética básica dice que si son 114 los que aparecen ahí y 2 llevan 2 votos extras, entonces son 116, todo lo vimos. ¿Cómo podemos explicarnos que existan esas 116 pero que se hayan escrutado 114? Y 2, el senador Cepeda dice que el hecho de que se haya cantado el triunfo con el nombre en la mesa no concluye el proceso legislativo.
que el proceso legislativo concluye ya hasta que rinde protesta la elegida por el Pleno, que en ese momento ya acaba el proceso legislativo, y como en su criterio no ha acabado el proceso legislativo, sí puede ser impugnado y sí puede ser anulado y sí puede ser repetido. ¿Me podría explicar en qué partes, desde su perspectiva, se equivoca Damián Cepeda? Porque usted dice que es impugnar, que no se puede ya impugnar este proceso que ya concluyó con el canto. Gracias. Muchas gracias. Creo que usted ha hecho una pregunta precisa sobre este asunto. La regla electoral suprema establece que en una urna pueden faltar votos. Lo que no puede pasar es que sobren votos. Usted afirma, como lo afirma Cepeda y muchos más, que se han depositado 116 cédulas. ¿Está segura que son cédulas? Yo le voy a decir que es una costumbre parlamentaria depositar sobres, algunos con contenido en una cédula, otros vacíos, porque es una cualidad del voto ejercerlo o no. Y en ese sentido, todos estamos seguros, porque esa es la práctica política de que algunos senadores posiblemente determinaron no introducir su cédula a la urna. Pero no solo eso, el proceso electivo está terminado. El propio reglamento establece la declaratoria de validez de la elección. Y todo el mundo sabemos que el proceso electoral culmina con la declaración de validez de la elección, y el propio reglamento así lo establece, y eso lo ha hecho la presidenta de la mesa directiva con la información que, de acuerdo con el reglamento, tienen que hacer los secretarios de la mesa directiva y que informan al Pleno. No es un acto que se haga en lo oscurito, ¿no? Lo informan públicamente al Pleno, al resto de los senadores, y solamente la presidencia lo que hace es la consecuencia, hacer la declaratoria de validez de esta elección. Por eso resulta inadmisible para las y los senadores de Morena que un grupo de senadores del PAN minoritario, por cierto, traten de enlodar el nombre de nuestro coordinador y de nuestra presidenta de la mesa directiva. Es totalmente inadmisible que se les trate de achacar una entelequia que solamente está en sus propias mentes. No vamos a aceptar, rechazamos que Morena, los secretarios de la mesa directiva o cualquier miembro del Senado haya hecho una trampa. No lo aceptamos, lo rechazamos categóricamente, entre otras cosas, porque si ustedes miran con detenimiento el video, podrán observar con diáfana claridad quién es quien manipula en primera instancia la urna, y es la secretaria Saldaña. Es la que extrae a puños los votos de la urna. No lo hace en primera instancia ninguno de los senadores secretarios de Morena. Por eso es preciso recordarle al señor Cepeda que voltee hacia adentro, que haga introspección en su grupo parlamentario, que reflexione, que no acuse, porque no tiene ningún elemento para afirmar que se ingresaron a la urna 116 boletas. No puede él afirmar eso. Se presentaron 116 senadores, que es diferente. Ustedes que tienen tantos años aquí han visto incluso cómo se extraen los sobres vacíos. Es algo muy común. Que no traten de montar una escenografía en demérito de la señora Rosario Piedra Ibarra. Lamentamos mucho esa actitud y le decimos a la presidenta electa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no es posición del Senado de la República esta serie de acusaciones. Quiero dejar claro la posición de Morena.
vamos a respaldar a la presidenta de la mesa directiva de estas acusaciones temerarias, afirmaciones sin sentido, porque además, dicho sea de paso, en el momento del escrutinio y cómputo de los votos, la presidenta no estaba ni siquiera en su lugar, estaba en la parte de abajo. Entonces nos parece temeraria, abusiva y lasciva la actitud del senador Cepeda, que lanza afirmaciones temerarias, pero además nos tratan de montar una idea en el sentido de que tendríamos los números perfectamente claros y entonces si era necesario nada más robarse 2 votos, habría que robarse 2 votos. Pues ¿cómo? El cómputo se hizo por su secretaria, en ese momento se dio a conocer cuántos votos tenía cada quien y por lo tanto no podíamos saber de antemano cuántos había que sacar, por Dios, eso solamente cabe en las mentes perversas y una de ellas es la del senador Cepeda. Yo solo quiero agregar un dato estadístico, donde esta votación no es nada atípica. En la primera votación para la Comisión Nacional de Hidrocarburos hubo 114 cédulas. En la segunda hubo 115 cédulas. Por otro lado, afirmo claramente que Monreal, nuestro coordinador, hizo su trabajo de manera limpia y con estricto apego a las normas parlamentarias y a la ética parlamentaria. Construyó una mayoría calificada que ellos apostaban que no íbamos a construir y que no iba a construir el senador Monreal. Que le aprendan al senador Monreal cómo se construyen mayorías, que dejen de lamentarse y que dejen de ensuciar este procedimiento. Yo me acuerdo, y no me dejan mentir los que aquí han reporteado en temas parlamentarios, que alguna vez algún panista se fue al baño a la hora de votar un transitorio que le costó dinero a este país. Y segundo, las acusaciones que virtió aquí la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en contra del coordinador Monreal, la bancada de Morena va a reflexionar sobre su permanencia en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No vamos a dejar pasar acusaciones sobre el trabajo parlamentario, limpio y ético del coordinador Monreal para construir una mayoría calificada que, aunque les extrañe, fue limpia. Senador, quisiera preguntarle, ¿se pueden volver a revisar esas papeletas? Porque en caso de que entraran en algún litigio que ya dijo Acción Nacional, ¿se pueden volver a computar? ¿Dónde quedaron? ¿Qué les pasó? Físicamente, ¿dónde están? Están en resguardo en la Secretaría, me imagino. Segundo, el procedimiento está concluido. Nada impide que la señora Rosario Piedra Ibarra sea la nueva defensora del pueblo en México. Más allá de que ella tome protesta el martes, si se abre una investigación, se tienen que mostrar. Y segundo, si estas papeletas demuestran que son 116 y no 114, ¿qué pasaría? Decían los panistas hace rato que pueden haber votos nulos, porque decía el senador Monreal que podían emitirse, pero no se computan como nulos, no como, no se da cuenta de ellos. El procedimiento está sobre 114 cédulas. Ajá. Punto. Ni papeles 116, en blanco, ni no, sobres, ni nada cuentan. Insisto en el punto. Puede haber cédulas de menos. Lo que no puede haber es cédulas de más de los que desfilamos ahí. Es que cuando ellos se presentan el video, todos observamos 116 senadores que pasaron. Si votaron o no votaron, sí, ya la mesa lo sabe, pero vimos todos que fueron 116 y decía el senador Monreal, puede ser que haya votos vacíos. Aclara también, puede haber ser papeles votos en blanco, puede haber sobres. Y esos son nulos. Eso es un tema de los, esas dos son cédulas. Esas dos son cédulas. Es tan sencillo como eso. Y parte de esa explicación, parte de cómo se construyó la mayoría, pues la debe buscar cada grupo parlamentario en su interior. Especialmente el PAN debe ir a buscar dentro de su grupo parlamentario lo que anda queriendo
buscar fuera de su grupo parlamentario. Pero usted dice, están en resguardo por si se tuvieran que entrar en un litigio. Muy simple, son documentos públicos. Y están en resguardados. resguardo de la mesa directiva, Ok. como lo están esas y las cédulas de todas las votaciones que existen en este Senado. Pero esas en Segundo. particular están resguardadas. Sí, segundo. Ok, gracias, senador. La votación de personas, como señala el reglamento, se hace por cédula. Luego entonces, lo que se computa y escruta son cédulas, no sobres, no papeles en blanco, ni cualquier otro documento que se pueda ingresar a la urna. Fue el senador Monreal Se quien mencionó cuentan, eso. se cuentan solamente las cédulas. Lo que hay además ahí no tiene ningún valor electoral, ninguno. Por eso, solamente se computaron 114 cédulas extraídas de la urna. Y de eso da cuenta quien tiene fe pública. Y quien tiene fe pública, entre otros, es la senadora Saldaña del PAN. Senador, pero ¿por qué vimos 116 que votaron? Usted contó 116 personas, Sí, ajá. pero eso no le permite afirmar a usted que hayan depositado 116 cédulas. Hay gente que deposita, ya lo dije, hojas en blanco o el sobre en el que se nos entrega a los senadores la cédula. Es más, yo le diría, para ser francos, llanos y claros, en esta búsqueda de consensos y de acuerdos, hay quien determinó votar así. ¿Y no tienen que contarse como nulos? ¿Dos? No, porque no es una cédula. El voto nulo es que se tache toda la boleta por 2 o más candidatos con otras Si características. fueran papeles No. en blanco o sobres, ¿también deben de estar en resguardo? No, eso se depura. Lo que está en resguardo son boletas, cédulas. Gracias, senador. Es como si se quisiera contar a los ausentes como votos nulos. O que no votaron, ¿no? Son abstenciones. La verdad, se lo digo al PAN con mucho cariño, hace mal el PAN en hacerle caso a Vicente Fox en querer dar en la madre a la 4T. Hoy lo intentaron y fracasaron. Se van a topar con pared, se van a topar con el carácter de Ricardo Monreal, se van a topar con la mayoría que tenemos en el Senado y se van a topar con los buenos oficios para hacer mayorías calificadas cuando lo requiramos en el Senado y se van a topar con la mayoría que también tenemos en la Cámara de Diputados. Hacen mal. Nosotros queremos, lo ha dicho Monreal, hacer política a la buena, dar la cara, abiertos a los consensos, abiertos a dialogar, abiertos a construir mayorías. No vamos a permitir que se ensucie un procedimiento en el que se eligió a una gran señora como defensora de los derechos humanos en este país. Que no les gusta, que tenían otro candidato, que todos sabemos quién era, lo sentimos. No logró la mayoría calificada que exigen nuestras leyes. ¿Cuándo valorarían lo de la senadora Kenia? Lo vamos a valorar en el grupo parlamentario, lo va a proponer concretamente el senador Moreno y un servidor. Vamos a valorar la permanencia de la senadora Kenia López Rabadán al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, senador. Gracias, muy amables.
Beto, los medios de comunicación vamos a dar una conferencia de prensa. Saquen las manzanas, Ya no son horas. el vaquero.